Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy va a ser un video más corto de lo normal y distinto de lo que venía haciendo hasta ahora. Bien, la temática de este video es la siguiente. Para mis amigos suscriptores que necesitan aprender más la mano izquierda o la mano derecha. Bien, hasta ahora vengo bajando zambas y otras cosas, más que todo por punteo. Y sé que por ahí algunos todavía no tienen mucha facilidad a la hora de mover la mano derecha en los arpegios y los punteos, y después hay gente que les cuesta el cambio de los acordes todavía, no conoce otra variante. Por eso es el único medio que tengo para comunicarme con ustedes, porque no tengo estado ni historia ni para escribir todavía en YouTube y poder mandarles un mensaje. Así que hago este video cortito para pedirles que comenten abajo qué les gustaría aprender en estos días. Tengo una pila de cosas para bajar en canciones, punteo. Me han pedido varias zambas, como una de Rally Barrio Nuevo, me pidieron una de Los Nocheros, tengo varias más, del rock también que estoy bajando, algo de guitarra eléctrica, pero por ahí quizás sería bueno encarar el trabajo de lo que es la mano derecha y la mano izquierda. Por eso es que recurro a ustedes, más o menos para tener una idea qué les gustaría aprender en un par de videos. Técnicas y ejercicios para la mano derecha o técnicas y ejercicios para la mano izquierda. Hacer un video para las dos manos es de mucho tiempo. Bien, y sé que se van a aburrir. Por eso sería bueno hacer una serie de videos que trabajen para la mano derecha y otra para la mano izquierda, y después las unimos. Y dejamos descansar un poquito el tema de los punteos y demás, hasta que ustedes puedan sentirse un poco, o hasta que yo vea que les bajé todo el contenido necesario para que ustedes puedan sacar con más facilidad los punteos que vienen, bien, porque ahora vienen punteos más complicados, es difícil, pero es posible con práctica. Si bien tenía en cuenta bajar este domingo la samba No Despiertes Aún de Los Changos de Franco Barrio, pero bueno, tuve un pequeño problema de salud, me quedé con una contractura en el cuello que me llevó a perder la audición. Todavía tengo unos zumbidos en los oídos, me desagradaba mucho a la hora de grabar, así que dejé descansar el domingo, ayer, o sea hoy, lunes, y mañana martes veré qué pasa. Pero la temática, recuerden, sería esta: ¿qué quieren aprender más? O primeramente, mano derecha o mano izquierda. Me dejan en los comentarios, me gusta esto, me pasa esto. Nada de canciones, chicos, por ahora nada de canciones, nada de una samba. Acordes, variantes de acordes, escalas, arpegios, punteo, digitación, independencia de dedos, ejercicios para el pulgar, para los arpegios. No sé, yo por ahí bajo cosas que creo yo que ya las saben, y a veces por ahí me doy cuenta de que con algunos comentarios que me tiran se sienten perdidos todavía en lo que son los arpegios, el movimiento de la mano derecha. Por eso, bueno, voy directamente hasta ustedes y les tiro esta idea. Comenten qué les gustaría aprender primeramente. Y de lo que vaya viendo y de lo que contestan, armaré este fin de semana que viene tutoriales directamente, ya sea guitarra desde cero, mano izquierda, o guitarra desde cero, mano derecha. E iremos avanzando en lo que es técnica y conocimiento de acordes, porque hay canciones, como les digo, van a venir más complicadas y más difíciles, pero no imposibles. Así que bueno, les dejo esta temática, les dejo esta idea. Ustedes vean, los que no están suscritos, suscríbanse y únanse a esta pequeña comunidad de música de Guitar Lucho, que es mi canal, para que este canal siga creciendo y pueda tener más contenido para que ustedes puedan dedicarse de lleno a sacar temas. Bien, espero su respuesta y nos estaremos viendo más adelante.